La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos acompaña Alejandro Velandia, analista de mercados, en el Control Master el ingeniero de sonido Andrés Rocha y quien les habla Luis Alberto Ávila. Bienvenidos. Panorama Internacional. Sin duda, el panorama internacional siempre en este primer mes de gobierno del presidente Donald Trump, pues es todas las medidas económicas, el paquete que anunció en su campaña presidencial y pues ya está empezando a poner en marcha temas como una reforma tributaria histórica. Y esta reforma tributaria histórica implica que bajará la tasa impositiva a las empresas grandes, a las multinacionales, y proporcionará un alivio fiscal masivo a la clase media. Esto pues es toda una polémica en Estados Unidos entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. De un lado, los demócratas dicen que menos impuestos a las empresas grandes, a las multinacionales, no generará de manera proporcional, directa, el impacto para mejorar, para ampliar el aparato productivo, o lo que llaman la frontera productiva, algunos analistas, y que por el contrario hay muchos empresarios que no van a crear más puestos de trabajo, no van a ampliar sus empresas, no van a incrementar sus proyectos, pero que pues eso generará que hay menos inversión social, porque el Estado se queda sin recursos, menos recursos. Ese es el argumento demócrata, y en Panorama Económico nos gusta entregar las dos posiciones, la posición del Partido Demócrata y la posición del Partido Republicano, que históricamente ha defendido que menores impuestos a los grandes conglomerados, eso generará un crecimiento económico. Y pues en alguna medida el presidente Trump, que no es un militante histórico del Partido Republicano, también en el pasado tuvo algún acercamiento con el Partido Demócrata, pues ha planteado esto en su programa de gobierno y lo ha anunciado, y eso ha generado una coyuntura, como lo dice Stiglitz, que coyunturalmente genere una burbuja financiera, o sea, el mercado a nivel mundial, las bolsas de valores en el mundo están registrando índices positivos, o sea, hay una euforia, hay un apetito por adquirir acciones porque se ve que las empresas pagarán menos impuestos, liberan recursos y estos recursos permitirán, pues ojalá no se queden en el mercado especulativo, sino vayan al sector productivo a generar trabajo. Alejandro, bienvenido, y es interesante este tema económico que lo analicemos, desde luego desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista accionario. Muy buenas tardes al equipo de trabajo, al ingeniero Andrés Rocha. Un saludo a los oyentes muy especial. Mirando el tema internacional, en el caso de Donald Trump, ¿él qué es lo que quiere? De cierta forma hay que empezar a hablar datos reales, o sea, lo que él habla precisamente de muchos medios, que lo único que hacen es especular, pero no se fijan sobre los datos reales, los datos estadísticos y lo que está sucediendo. Por ejemplo, la semana pasada la deuda de Estados Unidos se disminuyó en $12.000 millones. No sé si sabía esto, Luis. Sí. La deuda, casi siempre la deuda de Estados Unidos es un crecimiento constante. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, uno de los temas de Trump que quiere hacer es invertir $1 billón en infraestructura para dinamizar la economía y el empleo en Estados Unidos. Hay otro dato, que en este momento el dato de petición de subsidios por desempleo cayó a su nivel más bajo en 44 años. Esto debido también al buen ambiente que hay en la empresa en Estados Unidos, en el tema laboral, en el tema de desarrollo y en el tema que, por ejemplo, habla Trump de bajarle los impuestos a las empresas del 35 al 20 o al 15%. ¿Esto qué generaría? Obviamente, o sea, que haya más volumen de generación de empresa en Estados Unidos y de central de producción en Estados Unidos. No lo que pasa actualmente, que es que Estados Unidos produce en países de Asia como China, como Vietnam, como Myanmar, como muchos otros, que es donde se está centrando la producción del mayor consumo en los Estados Unidos. Entonces, de cierta forma, lo que se está tratando de hacer es que el volumen en las empresas mejore y a su vez el volumen en la recaudación también mejore, pero no estar castigando tanto, porque precisamente por esto que venimos manejando es que empresas como Apple empiezan a manejar sus centrales financieras, por ejemplo, como en Irlanda, para pagar impuestos del 12 y el 14%. Entonces, de cierta forma, lo que él está tratando de hacer es lo que él decía mucho en su campaña: volvamos grande América,
por lo que fue grande, o sea, no por la emisión como lo han hecho los últimos presidentes de Estados Unidos, que se generó un crecimiento por emisión de dinero, o sea, por captación de deuda a través del funcionamiento del Estado, y no por producción. O sea, Estados Unidos, recordemos que en todos sus indicadores tiene unos niveles negativos. La balanza comercial de Estados Unidos es negativa, la cuenta corriente es negativa, la deuda sigue creciendo, la deuda no tiene techo. Cada rato el Congreso tiene que levantar el techo de la deuda. Miramos, por ejemplo, esta semana los mercados de cierta forma premiaron a Donald Trump. El discurso de Donald Trump en el martes 1 de marzo generó un impacto, generó con un gap al alza. Un gap quiere decir un salto de cotización el martes que se dio desde el lunes cerró en los 20.812 puntos y el martes abrió en los 21.000 puntos, rompiendo otro nivel al alza. Claro que lo que muchos están diciendo, esto es una burbuja, sí, pero son tantas las buenas noticias que está dando Trump, las buenas ejecuciones que está haciendo Trump, que el mercado se sigue recalentando. ¿Por qué hablamos de recalentarse? Porque es que Estados Unidos, recordemos que venía creciendo a tasas del 1.6%, ¿sí? Menor de lo esperado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todas las medidas que él está adoptando están ayudando a que el optimismo se siga generando y a que el desarrollo se siga incrementando en todos los niveles de los sectores de producción de economía en Estados Unidos. Entonces, ahora la otra faceta del análisis que hace Paul Krugman y Joseph Stiglitz son justamente que en el corto plazo puede haber un crecimiento, una burbuja financiera, y Stiglitz plantea en su último documento, una de las columnas plantea en el New York Times, que justamente en el mediano y largo plazo esta financiación, quitarle impuestos al Estado y por otro lado invertir en infraestructura, que para ellos pues es importante. Ellos consideran que invertir en infraestructura es estratégico porque pues desde luego genera trabajo, genera empleo, pero el tema son las fuentes de financiación, o sea, menos impuestos para las multinacionales, pero una carga mucho más fuerte fiscal, o sea, una política fiscal agresiva sin tener mayores impuestos del Estado. Este es un argumento de Stiglitz, no es un argumento mío, y por eso pues la idea es que el debate internacional se plantea, y Paul Krugman pues también plantea que los equipos económicos que tiene el presidente Donald Trump no le garantizan a la economía norteamericana en el mediano y largo plazo una sostenibilidad. Ellos dos plantean que justamente Estados Unidos, en su primera estrategia, en ese proceso de apertura económica y de globalización, pues instalaron empresas fuera de los Estados Unidos para producir en China o en otros países del sudeste asiático con menores ingresos, con menores salarios, y desde allí le exportaban inclusive a los mismos Estados Unidos y al resto del mundo, pues los costos de producción eran más bajos y fue una estrategia. Lo que pasa es que esa estrategia se les volvió en contra de ellos. China toma los productos, innova, en la primera fase hace unas copias, esas primeras copias no son las mejores, y desde la segunda fase China empieza a mejorar su producción y le apuesta a la globalización. Entonces ahora el mercado y el gobierno chino está planteando que justamente Estados Unidos está retrocediendo frente a los tratados y que los tratados internacionales no se pueden borrar de la noche a la mañana por la decisión unilateral del presidente. Y los tribunales de Estados Unidos están planteando que no todo lo podrá hacer un presidente de los Estados Unidos si hay pesos y contrapesos en la democracia norteamericana. Eso es lo que se va a demostrar en los próximos meses, Alejandro. Si hay pesos y contrapesos, o sea, ¿qué papel van a jugar los tribunales de justicia? ¿Qué papel va a jugar el Congreso de los Estados Unidos? Si todo el Partido Republicano va a apoyar las medidas económicas o hay ruptura al interior del Partido Republicano, porque el Partido Republicano fue uno de los promotores ideológicos del gran paquete de la globalización, que el mismo Stiglitz reconoce que hay puntos positivos, pero que la globalización también generó el malestar en la sociedad, en el mundo, porque generó inequidades por las famosas ventajas comparativas. Entonces, estos elementos los dejamos a los oyentes, que ustedes pueden comunicarse al 317, al WhatsApp, 317-404-3941, pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus notas y sus inquietudes a estos temas que estamos planteando, que son fundamentales. O sea, lo que pasa en Estados Unidos impacta en América Latina. La ley, por ejemplo, el proyecto que va a presentar al Congreso el presidente Donald Trump para todo lo que tiene que ver con inmigrantes, pues va a afectar en alguna medida a las personas que viajan de Colombia, y que las personas también que viven en los Estados Unidos y no están legalmente instalados, pues van a tener riesgos de ser deportados. Ya él ha anunciado que va a reforzar la guardia, a pesar de que los gobernadores
como hay legislación específica, es un Estado federal que no tiene una constitución y unas normas únicas para todo el país, cada gobernador puede tomar decisiones independientemente de las que tome el presidente Donald Trump. Allá no es un presidente total, pues que su norma es ley de ley y no puede ningún Estado cambiar las decisiones. Entonces, hay elementos importantes para que los oyentes de La Voz del Derecho tomen estos conceptos tanto a favor como en contra de las medidas económicas del presidente Donald Trump. Sí, hay que mirar un aspecto muy claro de la globalización, que es que a veces no lo han sabido explicar. Resulta que es que la globalización no le estaba favoreciendo a la gente en Estados Unidos, le estaba favoreciendo era a las multinacionales. ¿Por qué? Volvía y explicaba el tema de Apple. Apple estaba mirando dónde generaba su centro de producción bien económico, dónde generaba su central de impuestos, donde tuviera que pagar, o sea, lo menos en impuestos, como el caso de Irlanda, donde nombraba. Entonces, de cierta forma, los que hicieron la globalización en Estados Unidos no miraron la protección de Estados Unidos como país, sino lo hicieron es como multinacionales. El peligro de la globalización, ¿cuál es? Que es que el poder ya recae sobre las multinacionales. Prácticamente las multinacionales son las que crean los gobiernos. Recordemos en el gobierno de Barack Obama, gran parte de los que estaban en el gabinete manejando la parte económica, de Hacienda, de Tesoro, de una cantidad de cosas que están relacionadas con lo económico, era gente del Citibank, era gente de mucha banca. Entonces, de cierta forma, prácticamente la globalización, lo que se ve es que las multinacionales son las que dominan los gobiernos, no son los gobiernos los que regulan, los que dominan, sino los que son manejados por los intereses privados. Mirando dentro de los índices, miramos, por ejemplo, el tema durante el último periodo del gobierno de Obama, miramos al índice Dow Jones, que es el principal en la bolsa de Nueva York, lo mirábamos que estaba fluctuando entre los 16.000 y 18.000 puntos. Una vez se supo la noticia de que Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, el índice rompió los 19.000 hacia arriba, los 20.000 y los 21.000 puntos. Entonces, de cierta forma, sí se está creando una burbuja a nivel de cotización en el índice, pero no es porque Donald Trump está diciendo cosas malas, sino es porque Donald Trump está diciendo cosas que en algún momento lo tiene que hacer un presidente de Estados Unidos. Recordemos que un país no puede estar creciendo a punta de deuda, porque si Colombia estuviera creciendo a punta de deuda, no tendría calificación AAA como lo tendría Estados Unidos. O sea, tiene que ser también realista en sus índices de producción. O sea, un país tiene que, o el caso de China, por ejemplo. China es un crecimiento real y los que lo estudian, obviamente es para felicitar, porque tiene superávit en cuenta corriente. O sea, entra más dinero del que sale del país, por un lado. Por el otro lado, el intercambio comercial es mayor lo que exporta China que lo que importa. Entonces, prácticamente sí son datos reales y sustentados. No sé si ustedes se acuerdan que después de la crisis del 2008, Standard & Poor's, que es una de las grandes calificadoras a nivel mundial y que es de Estados Unidos, le iba a rebajar la calificación a Estados Unidos. Inmediatamente, ¿qué hizo el presidente Barack Obama? Mandó al FBI a investigar las oficinas de Standard & Poor's. Eso es una presión de también un gobierno que no sé si se puede llamar que es de neoliberal, pero precisamente tratando de neutralizar a los que le pudieran decir qué pena, Estados Unidos no es AAA porque no tiene los indicadores para tener una nota de AAA. Entonces, mirando, por ejemplo, el índice, el Dow Jones de la Bolsa de Nueva York saltó ya por encima de los 21.000 puntos, está fluctuando entre los 21.000 y 21.100 al cierre de la semana. El segundo índice más importante en la bolsa de los Estados Unidos, recordemos, es el Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas de los Estados Unidos. Lo vemos en una puntuación de los 2.384. También lo vemos creciendo, lo vemos muy dinámico. Empresas como Lowe's en esta semana, que es un paralelo a lo que es Home Center, registró más utilidades de lo que pronosticaba el mercado, generó más ingresos operacionales y el índice también sigue haciendo nuevos máximos históricos. El otro índice de importancia en la bolsa de Nueva York es el tecnológico. Recordemos que esta semana Snapchat es una compañía que salió a bolsa, hicieron la OPA esta semana, le fue muy bien, estaba subiendo más de un 20%. Vemos al índice de Nasdaq Composite en los 5.866 puntos, cayendo el 0. O corrigiendo, diría yo, el 0.64.
cerrando por encima de los 5.800 puntos. Vemos a la segunda bolsa más importante del planeta a nivel de economía. Vemos al índice Shanghai de China, lo vemos en los 3.230 puntos, cayendo el 0.52%. Recordemos que la bolsa de Shanghai viene de tener sus máximos históricos en los 5.166 puntos. En este momento está en los 3.230, prácticamente está tratando de sostenerse, recuperarse, pero recordemos que no está en sus máximos históricos, caso que sí le pasa a los indicadores en la bolsa de Nueva York. El tercer índice más importante del planeta por tamaño de economía, vemos a la bolsa en Japón, el Nikkei, en los 19.564 puntos, subiendo, también haciendo un gap el día de hoy en el 0.88%. Recordemos que la bolsa en Japón llegó a tener sus máximos históricos en los 80 y los 90. América Latina en general pues no pasa un buen momento y en todos los medios de comunicación, escritos, en televisión, en la misma radio, hay muchos encuentros, muchos foros, muchos análisis de qué está pasando en América Latina. Y de manera sencilla, cae el precio de las materias primas, lo que llaman algunos expertos, los commodities, caen los ingresos de América Latina, de cada uno de los países, Brasil, de Argentina, de Colombia. Entonces, pues se pierden ingresos para sus respectivos presupuestos y no se puede atender todo ese estado supuesto, porque América Latina no ha pasado por esa etapa que pasó Europa del estado de bienestar, o sea, tener salud para todos, educación para todos, vivienda para todos. Aquí, pues lamentablemente, las bonanzas no nos han alcanzado para poder cubrir las necesidades insatisfechas de grandes sectores de la población. O la gente podrá preguntarse en La Voz del Derecho, el Chocó, ¿cómo está La Guajira? O sea, si el sistema económico, el modelo económico fuera excelente, los resultados de ese laboratorio social están a la vista. No hay que hacer modelos econométricos, estudios lineales matemáticos, investigaciones profundas, porque la sociedad en su conjunto está entregando los resultados. Podemos tener unos mercados financieros excelentes, pero la situación económica y social de Colombia no está pasando por su mejor momento. Pero por acá llueve, por otro lado no escampa. Venezuela tiene una caída negativa, pues una caída vertiginosa, menos 10%. El Producto Interno Bruto cayó en el año 2016. Ecuador con una economía dolarizada que tiene grandes restricciones, a pesar de que ha combinado un modelo socialista con el modelo capitalista. Eso le ha permitido mejoramiento de la infraestructura, sembrar la bonanza petrolera, invertir en ciencia y tecnología, mejorar los niveles de educación, y Ecuador tiene unos indicadores mejores que Venezuela, desde luego, y pues son dos presidentes con formación distinta. Tanto el presidente inicial, el presidente Chávez, y el presidente ahora Nicolás Maduro no tienen la formación. Por eso el mensaje sencillo para todos los oyentes de La Voz del Derecho es que las sociedades en su conjunto deben tomar decisiones que permitan que lleven los mejores gobernantes, no importa los partidos, o desde luego los partidos son fundamentales en la democracia, pero lo más importante es que los programas, los proyectos de esas organizaciones sean los mejores, que pues tengan estándares para mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, si implementamos, como en el caso de Venezuela, un modelo que fracasa en 3 elementos fundamentales: se acaba la empresa, se acaban los impuestos, se acaba la producción, y desde luego pues no tenemos ya ningunos proyectos y productos para el mercado. Entonces tenemos una inflación que llega al 1000% y no se combina estratégicamente lo que es. Yo puedo tener como estadista unas empresas que sin hacer absolutamente ninguna gestión el Estado recibe 19 por IVA, 28 o 35 dependiendo por impuesto a la renta, y más los impuestos locales o territoriales, el impuesto a la industria y comercio. Ahí el Estado no hace ningún esfuerzo productivo, sino es el empresario. Cuando yo tomo un camino utópico del socialismo siglo XXI, pues fracaso, porque sencillamente acabo la empresa, liquido la empresa, la nacionalizo, la entrego a personas inexpertas, con el respeto que tienen los militares en todo el mundo. Cada sector tiene una especialización. Yo no puedo mandar a un militar a que dirija una empresa farmacéutica cuando no tiene la experiencia, la expertise. Entonces termina liquidándose la empresa, liquidando el pago de impuestos, liquidando el personal que trabaja en la empresa, y esa empresa tampoco entrega productos al mercado. Entonces, cuando no hay producción en el mercado, usted tiene procesos inflacionarios que no son inimaginables. 1000% al año de inflación, pues destruye todo el aparato productivo. Al destruirse el aparato productivo, entra en una crisis social y humanitaria, como estamos viendo en la frontera en Cúcuta, en La Guajira. Personas de
que están llegando a Colombia masivamente. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Estás escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. 24 horas de programación agradable y actual. Toda persona debe propender por su cuidado, el de la salud de su familia y de la comunidad, por un ambiente sano y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una campaña de La Voz del Derecho. Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu smartphone Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Escucha con fidelidad y buen sonido los programas y debates que transmitimos. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Panorama Nacional. Y en el panorama nacional, desde luego, pues está el tema central de que la implementación de la reforma tributaria pues ha generado contracción del mercado colombiano, menor demanda de los colombianos frente a productos que tienen IVA. Especialmente las personas van por los centros comerciales preguntando, ¿este producto tiene IVA? Pues yo voy a tratar de buscar una alternativa diferente para no pagar ese 19%. Subimos del 16 al 19%. Y también, desde luego, los temas que tienen que ver con la aproximación ya de las empresas que tienen que pagar renta, los mismos sectores como la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, a pesar de que ellos no fueron tan golpeados en la reforma tributaria, también dicen que el indicador con otros países es que sigan bajando el impuesto a la renta para igualarnos, para homogenizarnos y tener unas tarifas parecidas de 28, 25 en renta. Con eso nos volvemos competitivos, porque de lo contrario, si los impuestos son muy altos, pues todas las empresas empiezan a compararse. Es mejor un inversionista extranjero, yo me voy para Chile, me voy para México y no me voy para Colombia, donde el impuesto sobre la renta está por encima de estos países. Sí, mirando indicadores nacionales tan importantes como las materias primas, vemos al oro en los $1.234 cayendo entre el jueves y el viernes el 1.28%. A la plata la vemos en los 17.78, también cayendo más de 3%. Al cobre lo vemos cayendo más del 1.86%. En temas relativos a economía ya directamente nacional, indicadores, vemos al euro en los 3.127 pesos por cada euro. La inflación en lo corrido del año lo vemos en el 1.02 promedio. Recordemos que el Producto Interno Bruto se está viendo entre el 1.60, el 2 y el 2%. Recordemos que la tasa de intervención del Banco de la República cayó 25 puntos básicos y quedó en el 7.25%. Y el dólar lo vemos en los 2.936 pesos por cada dólar. Recordemos que el tema del dólar está sucediendo algo. La euforia del mercado en Estados Unidos, adicional a la noticia que hubo que probablemente a mediados de este mes van a subir la tasa de interés en Estados Unidos, es lo que está haciendo que monedas de países emergentes como Colombia tiendan a caer y a subir el dólar. ¿Por qué? Porque los grandes fondos empiezan otra vez a llevar el dinero, los fondos golondrina empiezan a llevarse el dinero para Estados Unidos, haciendo que plata de los países subdesarrollados salga y entre más dinero a Estados Unidos, aparte de que el tema de una tasa más atractiva también le genera más incentivo a los inversionistas. Estos indicadores económicos son importantes para que los empresarios que siguen La Voz del Derecho, www.lavozdelderecho.com, puedan tomar decisiones en sus empresas. Todos en algún momento tienen que importar materias primas, exportar sus productos, en algunos casos tienen que recibir dinero del exterior, porque hay las remesas de utilidades o las remesas de personas que viven en el exterior y están enviando recursos a Colombia y eso es bastante importante. Cuando el dólar va subiendo, pues las remesas son mejores. Pero tenemos la grata compañía de una persona experta en la radio colombiana como Tito Martínez, que pues nos agrada mucho que esté acá y bienvenido a Panorama Económico. Estamos en un programa nacional en el área de panorama, todo
el panorama del contexto económico colombiano y será muy grato que usted nos pueda formular sus preguntas con estos temas económicos que son transversales, afectan a todos y cada uno de los colombianos. Gracias, doctor Luis Alberto. Les venía escuchando hace algunos minutos sobre lo que estaban hablando en relación con el mercado norteamericano, lo que está sucediendo, las medidas que ha tomado Donald Trump, y les comentaba extra micrófono la forma como reaccionó el mercado en Wall Street en esta semana con el último discurso pronunciado ante el Congreso norteamericano. Eso realmente se pudo notar fuertemente porque las acciones subieron y los movimientos bursátiles se notaron inmediatamente al día siguiente. De tal manera que es muy importante lo que está haciendo Trump en relación con la industria. Yo tengo una observación que me parece muy, muy importante. Hace algunos años, hace muchos años, realmente nuestros padres, nuestros abuelos decían, no, es que es hecho en Estados Unidos. Y ese Made in USA significaba magnífica calidad, alta calidad del producto. Una radio, pues hablemos de la época, ¿no es cierto? Una radio hecha en Europa o en Alemania, por ejemplo, un Telefunken, o en Estados Unidos, ¿no? Que se fabricaban cosas de muy buena calidad, pues era muy apreciado. Había un dicho, un eslogan que Ford es Ford, sí, hablando de los vehículos Ford, ¿no? Dice, porque Ford es Ford, decía el locutor anunciando un vehículo. La marca, ¿no es cierto? Sí. Y les decía yo que efectivamente algunas marcas han dejado en manos de la manufactura de esas marcas, la han dejado en manos de otros mercados. De tal manera que la China, la India, algunos países latinoamericanos, pues han entrado a cooperar en esa manufactura, lo cual no ha sido muy bueno para los Estados Unidos porque la calidad no es la misma. Está comprobado que artículos que eran de muy buena marca y se percibía, digamos, que el consumidor percibía que eran de muy buena calidad, ya no tienen esa imagen. Están perdiendo calidad, están perdiendo mercado, desde luego, y están sacrificando, en cierta forma, por unos costos más bajos, ¿no? Por obtener unos costos de manufactura más bajos. Entonces, Donald Trump quiere que vuelvan esas compañías con todo su esfuerzo a fabricar en Estados Unidos, pero con muy buena calidad y con esa imagen que era una impronta muy importante para los productos, ¿no? Entonces, ese punto es importante porque, bueno, los economistas, no sé qué dicen, yo no soy economista, pero los economistas, ¿qué opinan? ¿Realmente es bueno que haya eso o es bueno lo otro también? Los tratados de libre comercio que han firmado son buenos. Él quiere revisar los tratados de libre comercio, no está de acuerdo y de hecho frenó la participación en el Tratado del Pacífico. El TPP. El TPP. Entonces, y quiere revisar el tratado con el TLC con Norteamérica. De México, Estados Unidos y Canadá. El NAFTA. Exactamente. ¿Cierto? Sí, es una revisión de los Entonces, de los ¿es modelos. bueno lo que está sucediendo? ¿Qué pasa? Él ha prometido, por ejemplo, incrementar el costo de la participación en guerras. Más que todo, como lo ha dicho, para derrotar el terrorismo. El terrorismo que hay en el mundo. Sí, eso es algo que me parece positivo en este momento. Y se ha referido específicamente a ese terrorismo. Y eso me parece positivo. ¿No? ¿Por qué? Perdón, ahí viene un tema. No sé si ustedes se acuerdan, o sea, los que estudian el tema de política internacional y de terrorismo, que es que el gobierno de Obama también estuvo vinculado por personas que de cierta forma patrocinaban y financiaban grupos al margen de la ley, no solo en Medio Oriente, ¿cierto? Por desestabilizar países. Entonces, obviamente, eso es una parte de la política nociva de algunos países en el que Donald Trump dijo cómo es que el Estado Islámico allá sigue una cantidad de tiempo y mire lo que hicieron en Libia. No sé si usted se acuerda de lo que hizo Estados Unidos en el gobierno de Hillary Clinton cuando ella estaba de secretaria de Estado y Europa. Recordemos que Gaddafi tenía en el gobierno más de $200.000 millones en reservas. Esos $200.000 millones se quedaron entre bancos de Estados Unidos y Europa, ¿sí? ¿Dónde está ese dinero?
¿Y qué era lo que pasaba? Si miramos los indicadores de bienestar, Libia tenía de las mejores calidades de vida en cuanto a per cápita, en calidad de servicios, infraestructura, consumo, y eso lo aniquilaron. Y hoy en día Libia prácticamente no es un Estado prácticamente tomado por grupos subversivos. ¿Qué es lo que pasa con el tema de Siria? Que es que Arabia Saudita está detrás, porque es que Arabia Saudita quiere sacar oleoductos a través de Siria al Mediterráneo para poder llegar a Europa, porque ellos son los que están financiando todos esos grupos. Entonces, de cierta forma, ¿qué hay que mirar? O sea, precisamente una cosa que a veces hacen los medios, unas que son sesgadas, otras que son transparentes, es tratar de contarle a la gente la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque es que en el tema, por ejemplo, de orden internacional, Siria, lo que es Irak, lo que era Irán, lo que era todos esos, Jordania, esos países en la antigüedad eran uno solo. Lo que pasa es que esos países estaban tomados por Francia, por Inglaterra, y a ellos no les convenía que fuera una gran nación. Claro. Pues ¿por qué? Pues que tendrían mucho poder. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer, por ejemplo, Donald Trump con Vladimir Putin, que me parece interesante? Es unirse para acabar el terrorismo, ¿sí? Es de cierta forma un buen ejemplo y es lo que debe hacer un Estado. O sea, un Estado no puede patrocinar, así sea de izquierda o derecha, no puede estar patrocinando grupos al margen de la ley para crear desorden y después tomarse el poder a través de las multinacionales, ¿no? Miremos el caso de George Bush cuando estaba en el poder. Dick Cheney era uno de los que estaba en una petrolera y curiosamente él fue el que dijo que invadieran Irak, pero por un interés de esta petrolera en Estados Unidos que se llama bueno, en este momento se me olvidó el nombre, era solo por ese interés, pero ¿cuánto le costó en la deuda de Estados Unidos? Prácticamente incrementó la deuda en un 30-40%, que esos son billones de dólares, ¿no? Pero mire, retomemos un tema que Tito lo estaba comentando. Joseph Stiglitz y Paul Krugman han planteado ese punto medio. O sea, si se excede el proteccionismo, o sea, esta nueva era que el presidente Donald Trump le está planteando al mundo, una nueva era proteccionista. Claro. Si se excede, tiene la posibilidad de que los países, o sea, Europa, China y todo el mundo también cierren o eleven sus aranceles para las exportaciones norteamericanas. Y si a su turno Estados Unidos eleva los aranceles para las importaciones de productos de otras latitudes del mundo, hay una contracción económica en el mediano y largo plazo. Porque el comercio, la dinámica del comercio puede tener efectos colaterales en el mundo. Claro. Y la otra fase que Stiglitz lo comentó en su libro de El malestar de la globalización, es un libro muy conocido en las universidades, justamente ¿qué tiene la globalización de importante? Por ejemplo, médicos que a través del mundo pueden, un país en desarrollo, un país desarrollado, tener vía internet o vía satelital, pues toda la transferencia tecnológica para compartir en el mundo nuevas tecnologías para cirugías de alta densidad, y eso no se daba antes cuando no teníamos esa apertura y esa integración mundial. Entonces, eso es positivo, lo reconoce Stiglitz en la globalización y en el proceso de integración de países. Negativo, lo dice Stiglitz, esa globalización, pues desde luego, Colombia, ¿qué producimos? Las ventajas comparativas nuestras son materias primas, no producimos valor. Nosotros no competimos. No competimos, no tenemos valor agregado, entonces nos quedamos rezagados en esa globalización. Quiere decir que lo plantea Stiglitz en varios libros, que se profundiza la desigualdad, o sea, los pobres seguimos siendo más pobres y los ricos que tengan la innovación y la tecnología se fueron adelante en la etapa de globalización. Inclusive con el mismo Estados Unidos, que no logró dentro de su propio aparato productivo modernizarse. Esa es una conclusión. Vamos a unos mensajes, ya regresamos. Unicinú Bogotá es la universidad donde tienes la posibilidad de interactuar con los personajes que están haciendo historia. Ven, conoce nuestra planta docente. Llámanos al PBX 629-0344 o visítanos en www.unicinubogotá.edu.co. Unicinú Bogotá, mística imparable. La voz del derecho, con los grandes temas que merecen discusión, análisis y controversia. Nuestros analistas promueven el debate respetuoso y serio, generan opinión y suministran elementos de juicio. La voz del derecho. En La Voz del Derecho, espacios para la actualidad jurídica colombiana, transmitiendo desde Bogotá, capital de la República de Colombia.
En esta etapa que vive Colombia, 2017, una etapa de posconflicto, específicamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se logró en La Habana un acuerdo con todas las dificultades, con los pros, con los contras, ya estamos en una fase de posconflicto. Y justamente el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anuncia pues toda una exención tributaria para las empresas nacionales o extranjeras que inviertan en las zonas donde estuvo el conflicto con las Fuerzas Armadas, para reactivar esas zonas, porque tiene que hacerse desarrollo regional, porque es la única manera que tengamos la presencia del Estado. No solamente llevar fuerzas militares, hay que llevar generación, implementación de proyectos productivos, de un lado para la sustitución de cultivos. Eso es esencial. Si no hay oportunidades de proyectos de vida para la gente de Colombia, pues la situación es compleja, porque tenemos otro tipo de vandalismo, pandillas, bacrín, otro tipo de actores armados en estas zonas. Entonces, escuchemos al ministro de Hacienda en este planteamiento de cómo va a ser la inversión y la exención tributaria. Con él y con todos los alcaldes del país nos apoyamos. En el caso de Cali, nosotros estamos haciendo unas inversiones enormes. Pues el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es un gran ejemplo. Lo que estamos haciendo en Agua Blanca, con el Jarillón del río Cauca, lo que estamos haciendo en las plantas de bombeo, lo que estamos haciendo en materia de vivienda, y el gran apoyo que le hemos dado en Cali, porque al final del día lo que hizo la Nación fue facilitarle el financiamiento en Cali para que pueda hacer todas las inversiones en agua potable y de alcantarillado. De manera que trabajamos muy bien, muy armónicamente, y pues ese es el espíritu de trabajo en equipo. Ese es el balance que yo le puedo dar. Sobre los 300 municipios que van a recibir beneficios en materia de impuestos para que haya inversión, ¿cómo va a funcionar y cómo se van a, pues digamos, a discriminar estos municipios? Vamos a sacar en las próximas semanas el listado de los municipios. Y en esos municipios va a haber dos mecanismos que facilitan la inversión. Por un lado, las empresas que se creen y se instalen en esos municipios tendrán un tratamiento preferencial en materia de impuesto de renta. Van a pagar menos impuesto de renta, especialmente si son pymes. La pequeña empresa va a tener un gran beneficio para ir y crear empleo en las zonas de conflicto. Y segundo, quienes tengan impuestos que pagar, lo podrán pagar haciendo obras en esos municipios. Y ese es un mecanismo que también hace parte de la reforma tributaria del año pasado, para que llevemos más empleo. Es que la paz en Colombia se construye con empleo. Este es el planteamiento del ministro de Hacienda, y son conscientes en el gobierno nacional que si no hay empleo, pues la paz es una paz a medias, sencillamente porque no puede construirse un proyecto social en una región del país si no tenemos en cuenta factores productivos, qué nuevas empresas, qué nuevas oportunidades de trabajo para la gente. Si viajamos a cualquier municipio de Colombia, municipios pequeños y medianos, el ministro al comienzo planteaba lo de Cali, lo del Jarillón, otras obras de infraestructura importantes, de un lado para mitigar los riesgos de la ola invernal, de que no se presente una catástrofe en Cali, que está muy próximo a una catástrofe si no se mejora el Jarillón en el río. En este momento se habla de la corrupción como el gran cáncer que tiene el país, y es uno de los aspectos tal vez que está perjudicando tanto al país como a la economía y al aparato productivo en sí, porque la corrupción es algo que está percibiendo la gente como el gran problema que tiene Colombia. Hoy en día, y la última encuesta de Gallup lo demuestra, realmente que la gente está, más que temiendo la inseguridad, le está temiendo a la corrupción. ¿En qué sentido? Nos aumentan los impuestos, 3% más del IVA, hay una reforma tributaria, pero dicen, de todas maneras, la corrupción, ¿cuánto se va a llevar de esos impuestos que pagamos? Entonces ese es el punto clave en este momento, por eso la gente tiene un poco de desconfianza en el Estado, desconfianza en el aparato estatal. Es un concepto que se percibe mucho en el mercado, ¿no? Desconfianza total. Malestar general de la sociedad. Malestar general. De la sociedad. Sí. Y para eso, en algunos programas anteriores de Panorama Económico, que va muy ligado a esa reforma política que está en mora el país de realizarla. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Si no hay partidos políticos fuertes, con una democracia al interior de los partidos, una democracia real, que le permita a los partidos el mismo día hacer elecciones para que esos partidos lleven los mejores y las mejores candidatas a las corporaciones y se logre establecer un mecanismo de financiación transparente
que evitemos que los recursos del narcotráfico y los recursos de los contratistas se reciclen en las campañas políticas para que después en todo el país se está sucediendo el mismo fenómeno. Gobernadores y alcaldes que han sido elegidos con recursos de contratistas que después quedan cooptados para que esos contratos vayan solamente a las arcas de esos mismos contratistas. Entonces, si un ingeniero aeronáutico diseña un avión mal y ese avión se cae en el primer vuelo, hay que hacer un nuevo diseño. Y hay que hacer un nuevo diseño en el sistema electoral colombiano para que la corrupción se ataque de raíz, no solamente el caso de algunas personas que dicen que el problema es de valores, de cultura, de volver a... No, si las condiciones económicas no cambian, pues muy difícil, si yo por un sistema perverso elijo a unos representantes y a unos senadores, pues ese sistema se va y se ha venido repitiendo durante 20 años y la gente ha comulgado con eso. Mal o bien todo el mundo dice, no, pues el doctor, que roban un poquito pero que hagan obras. Eso es el extremo de la situación, de decir que un gobernador que robe un poquito pero que haga obras. No, el derecho y la obligación de un estadista, de un gobernante, es manejar con absoluta pulcritud los recursos de todos los ciudadanos. Pero uno recorre, Alejandro y apreciado Tito, cualquier municipio de Colombia y le cuenta a uno a la gente, mire, el alcalde llegó y era un modesto profesional, llegó con muy buenos intereses, con muy buenos objetivos y salió de la alcaldía ya cooptado por los contratistas del municipio y lamentablemente municipios intermedios, pequeños o medianos, donde es fácil detectar que el alcalde ya tiene una finca, que tiene 3 carros, que alcanzó a comprar un apartamento en Miami y que el sueldo no le daba para eso. Y que hay que mirar, perdón, otro tema, que es un tema, por ejemplo, que es que aquí los políticos miraron los cargos públicos, es para vender compañías de los distritos, de los estados, y no nos digamos mentiras, ya se sabe que en cada venta de esas grandes compañías hay una comisión por debajo de la mesa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que esto siga sucediendo? ¿Cómo es posible que el mismo sistema permite todo esto? O sea, los entes reguladores, los entes de investigación son politizados. Entonces, o sea, como quien dice vulgarmente, no nos pisemos las mangueras. Entonces queda todo por debajo de la mesa. Por ejemplo, el alcalde se compra o le da beneficios a todo el consejo y el consejo le lleva la idea en todo, ¿sí? Lo mismo los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, hablábamos detrás del aire y mirábamos cómo es que se pueden bloquear, por ejemplo, la venta de empresas tan buenas en Bogotá como el caso de la ETB, de la empresa de energía de Bogotá, de la empresa de acueducto, que para allá vamos y privatizan la ETB y la empresa de energía, pues algún día cercano van a privatizar el agua, ¿sí? Que es tan vital y que es un elemento más importante a futuro con tendencia de desarrollo que el mismo petróleo. Claro. Entonces, de cierta forma, hay que acabar con el sistema. Por ejemplo, hay que prohibirle a las empresas que patrocinen campañas, porque entonces tienen un músculo financiero y tienen un peso tan grande para decir y determinar qué es lo que se quiere hacer. El caso de Odebrecht, ¿cuántos miles de millones hay ahí? El caso de Reficar, ¿cuántos miles de millones de dólares hay ahí? Pero la gran preocupación, Alejandro, es que entonces en la parte correspondiente a la corrupción no es solamente el caso colombiano. No. Es un caso que ya ha permeado al mundo entero. Claro. Que el problema es ese. Lo grave es que en Colombia es una exageración. Exactamente. Pero mire, caso de Perú, de México, de Argentina, Venezuela. Lo está viendo en Venezuela, en varias partes del mundo y en Latinoamérica. Todo Latinoamérica está permeado. Brasil, que está realmente... Odebrecht es brasileña, sí, sí, ¿no? Y entonces estamos viendo realmente... Y alguien me dijo por ahí un poquito que tenía negocios con Brasil, dijo, es que los brasileños son así. No, la cultura. La cultura brasileña, o sea, el empresario brasileño está moviendo negocios con esa forma. Con esa idiosincrasia. Eso es muy grave. Entonces, está permeado. Y lo de Francia, por ejemplo, un candidato a la presidencia que la esposa trabajaba en el Congreso, se decía que trabajaba, cobraba los honorarios y le hicieron todo el debate ya nacional que va a perder la posibilidad de ser candidato del Partido Conservador de la derecha en Francia. ¿Quién es? Se me escapa en este momento Fillon, François Fillon. Fillon. Yo pensé que era la que estaba sonando mucho, que es una señora hoy en día. Marianne Le Pen, ella tiene la posibilidad de ascender si François Fillon termina, porque obviamente ya le abrieron la investigación. Claro. Porque aquí en cualquier parte del mundo la corrupción tiene un solo título. O sea, si la persona toma recursos del Estado o aprovecha el Estado para un beneficio y no contribuye, o sea, un contratista que hace mal una obra, una persona que le pagan por no servirle al Estado. Es como una empresa privada. Si usted trabaja en una empresa privada y no tiene rendimiento
alimentos no produce nada, pues obviamente está quitándole los recursos a esa empresa. Indudablemente. Y a otra persona que podía trabajar y producirle esa rentabilidad a la empresa. Entonces, Claro. al Estado tampoco hay que asaltarlo de esa manera. Entonces, Francia, que es la cuna de la Revolución Francesa, de los derechos, de toda una construcción de democracia. Es que nuestro derecho administrativo es francés. Es francés, exactamente. Viene del derecho francés. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces es copiado de la civilización francesa y obviamente pensamos que hicimos una buena transición, Una buena copia. una buena copia, pero resulta que Hay falencias también. hay falencias también, ¿no es cierto? Entonces, pero miren, ustedes, por ejemplo, que son analistas y que están viendo realmente la situación del mercado, yo pienso que ahorita con esta situación se nos avecina un año electoral muy fuerte. Y seguramente vamos a tener muchas dificultades para elegir, ¿no es cierto, doctor Ávila? Claro, sin lugar a dudas. Y si seguimos con el mismo procedimiento del ejemplo del diseño de un avión que se nos cae, si volvemos a hacer el mismo ejercicio con el mismo sistema de financiación de las campañas, pues vamos a tener el mismo Congreso con otros nombres. Claro, es que los nombres son claro. accidentes de tráfico. Sí. Las personas que llegan allá financiadas y los medios de comunicación lo han registrado. ¿Cuánto vale una campaña de un senador que le toca hacer campaña por todo el país porque es circunscripción nacional, Claro. que tiene que financiarse con recursos non santos? Un Ajá. congresista en promedio, con toda la crítica que hay, que el salario es muy alto y todo, obviamente cuando se compara con un salario mínimo es una afrenta que una persona gane 27 millones Claro. y contra un salario mínimo, que es altísimo ese ingreso, y de todas maneras, además sumado los 4 años de ejercicio en el Congreso, no recoge los 10.000 que gastó en la campaña. Claro. Entonces tiene que, por alguna fórmula, buscar salidas para la tasa interna de retorno, o sea, para recuperar lo que gastó en la campaña electoral Para hacer el a RSI. través de contratación. Eso hay que eliminarlo, inclusive en Noruega, Suecia están dando ejemplos. Revisemos los partidos de Noruega, que allá las personas, los congresistas viven en los sectores sociales intermedios, conviven con las mismas condiciones, no tienen guardaespaldas, el salario es mucho más bajo, es una persona que va a prestar un servicio público y como tal tiene el salario igual a los profesionales promedio del mercado laboral, y la financiación es totalmente estatal. Los partidos tienen una lista única y entonces cada persona tiene que votar por un partido y no por ese avispero que tenemos ahora de empresas familiares que se sirven de la política y no la política al servicio del país. Sería bueno tomar el ejemplo, por ejemplo, de Pepe Mujica. Exactamente, gente que sale perfecto y puede salir por todo el territorio nacional y saber que salió como entró a la presidencia, con una modestia, con una capacidad económica igual, sin haber quitado un solo peso del Estado. Exacto. Ese es un ejemplo a seguir. Sigue Pero en su mismo Volkswagen, ahí, sigue en su misma casa, sigue vistiendo igual, ¿no es cierto? Porque él ni siquiera se pone corbata, ¿no? Ni siquiera se cambia de vestuario, no se actualiza. Sí. ¿Para qué? Yo estoy en el servicio público. Exactamente. ¿No? Entonces, aquí el servicio público se emplea, es para otra cosa. Es fiel a sus ¿no? principios. Es los favores, las canonjías, y eso no es posible. Y también cuando se presentó lo mismo la reforma a la justicia. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. En Unicinú Bogotá, lo más importante somos los estudiantes. Aquí aprendemos que nada es imposible cuando tienes convicción. Ven y conócenos. Llámanos al PBX 629-0344 o visítanos en www.unicinubogotá.edu.co. Unicinú Bogotá, mística imparable. La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo. Presentamos un saludo cordial a nuestros oyentes en Chile, República Dominicana, Guatemala, Brasil, China, Bolivia, Costa Rica. Alemania. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. El acceso a la seguridad social en salud se garantiza a las personas residentes en el territorio colombiano sin discriminación por razones de cultura, sexo, raza, origen nacional, orientación sexual, religión, edad o capacidad económica. Una campaña de La Voz del Derecho. Panorama Distrital.
Y en el panorama distrital, en la presente semana, se realizó un cabildo que hace mucho tiempo en Bogotá no se realizaba. Hay formas de expresión ciudadana muy importantes. Está el referendo que se hizo en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Lo perdió, pero bueno, eso es parte de la democracia, que la gente se exprese frente a temas que el gobierno nacional le consulta. Hicimos un plebiscito que también el gobierno nacional de Juan Manuel Santos lo perdió. También esa es otra expresión de la democracia, hay que atendernos a los resultados. Está el cabildo como otra expresión democrática, que la gente participe. Se recogen las firmas, se aprueba ese cabildo y la ciudadanía puede llevar propuestas y participar. El pasado martes escuchemos las palabras del alcalde. Vamos a tener los dos puntos de vista. De un lado, el alcalde que defiende la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. De otro lado, pues los sindicatos, las expresiones sociales, un grupo de abogados, de juristas que están, todo este colectivo de justicia tributaria, están defendiendo que es un absurdo pues vender la empresa de teléfonos de Bogotá. Entonces son los dos puntos de vista que los compartimos en Panorama. Escuchamos inicialmente al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Pero estoy convencido que es la decisión responsable para la ciudad, en el presente y hacia el futuro. El día de mi posesión como alcalde, dije que daríamos prioridad a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más necesitados, para hacer una sociedad más justa. Y no vamos a dejar que eso se quede en palabras. Eso exige hacer inversiones enormes. El hecho de que en Bogotá la inmensa mayoría de los niños en la educación pública no estudien en jornada completa los conduce a que no tengan todas las horas con los maestros, que sería deseable. Y aquí la mitad de su tiempo estén enfrentando riesgos en las calles. Como alcalde, no puedo decirle a esos padres de familia que viven angustiados que Bogotá tiene los recursos suficientes para resolver parte importante de ese problema. Pero que en lugar de hacerlo, en lugar de hacer esos colegios, preferimos invertir en una empresa de telecomunicaciones que tal vez en 10 años o en 20 años, si le va bien, puede llegar a distribuir utilidades y entonces aumentar esa jornada completa que se requiere. Ya no para esos niños, sino tal vez para sus hijos o sus nietos. Estas son las palabras del alcalde en este cabildo abierto y no alcanzamos por tiempo hoy por limitación de tiempo, pero lo prometemos a nuestros oyentes de La Voz del Derecho que en el próximo programa también le vamos a dar la voz al presidente, al representante del sindicato de la empresa de teléfonos de Bogotá, para la empresa de telecomunicaciones se llama ahora porque es un paquete integral, o sea, ya las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones es todo una empresa amplia, ¿no? Entonces, escuchamos al alcalde justamente que él plantea una necesidad, se requiere financiación, no están los recursos suficientes. Y él plantea que se requieren más colegios, jornada única y que son retos de inversión y no hay los recursos. Pero ahí, pues los sindicalistas de manera muy rápida en las intervenciones que hicieron, decía, pero si esos niños y esos padres se van a quedar sin empleo porque la empresa se va a acabar y obviamente van a recortar la nómina, ¿en dónde van a trabajar? Entonces, hay elementos de juicio, Alejandro. En un minutico vamos a tratar de redondear el tema porque ya nos toca irnos, pero en el próximo programa le prometemos a nuestra audiencia que vamos a hacer un análisis mucho más detallado, vamos a tener la versión de los representantes de este conglomerado de abogados que defienden la no venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. El alcalde también lo vamos a volver a escuchar para que quedemos en esa balanza de la información a nuestros oyentes, los puntos de vista diferentes y que esa dialéctica, ese encuentro de dos pensamientos, los a favor de la privatización de la empresa y los que están en contra, lo entreguemos a la audiencia para que tomen sus propias conclusiones. Sí, o sea, hay algo que hay que analizar acá, más que uno sea de izquierda, de derecha, de centro, que le gusten los mercados o no le guste, que es que uno no puede acabar un bien productivo por generar un bien improductivo. Sí, es un bien productivo a nivel social, pero él quiere crear una cantidad de infraestructura en un solo gobierno que se debe hacer paulatinamente y no se deben coger empresas que son tan rentables en sectores que son estratégicamente de tendencia al alza, como las telecomunicaciones o la tecnología, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la energía. O sea, son
sectores tan estratégicos que casi siempre una nación tiende a proteger. O sea, ¿cómo es que va a vender una compañía de telecomunicaciones o de tecnología cuando se le hizo una inversión por encima de los 2 billones de pesos y no estaba trabajando en sus subsectores como el de la televisión y el de la telefonía celular? Por favor, o sea, veo que él puso un presidente en la ETV que no está teniendo un buen desarrollo y una buena gestión agresiva a nivel de mercado para captar clientes y generación de rentabilidad en toda esa infraestructura que se invirtió en el gobierno de Petro. ¿Qué pasa también con la empresa de energía de Bogotá? Venía teniendo una expansión a nivel Latinoamérica y se está frenando, se está mintiendo, se está sacando en este momento deuda, no se la piensan usar para pagar unas deudas de la empresa y otra parte, no sé por qué filtro lo irán a sacar. Eso lo debería hablar en el Cabildo. Y por favor, no con populismo, no se engañe más a la gente, que si es que las empresas del distrito se vuelven más fuertes y se unen, caso Medellín, pues obviamente a los bogotanos les va a tocar pagar menos impuestos porque son empresas que aparte de que los servicios básicos no se les venden tan caro a la gente, por otro lado va a tener más plata el distrito por concepto de repartición también de utilidades de esas empresas. Entonces, mire, en este cabildo que tuve la oportunidad de estar un momento y ahí pues obviamente todos los conceptos, en este cabildo pues se plantea que hay muchas acciones jurídicas que van a emprender pues abogados, expertos en derecho administrativo, de distintas organizaciones sociales que ya emprenden estas demandas, de un lado porque del procedimiento, ya viene todo el procedimiento jurídico que no lo aprobó la Comisión de Gobierno, que lo aprobó la Comisión del Plan y que este mecanismo no fue constitucionalmente bien aprobada la venta de la empresa. De otro lado, hay sectores de los concejales que están en la oposición, todos sabemos que hay 35 concejales que apoyan la administración distrital y 10 que están en la oposición. Estos 10 concejales también han emprendido acciones judiciales y también los debates, porque cuando el presidente de ese momento del Consejo, Fernando Inestrosa, colocó a votación la aprobación de la venta de la ETV, no surtió los procedimientos internos del Consejo que lo obligan por la ley, el reglamento del Consejo, que es abrir primero el debate para escuchar los pros y los contras de todos los concejales para expresar sus puntos de vista distintos y académicamente sustentados de cuántos a favor y los puntos favorables de por qué la venta o por qué no se vende la empresa de teléfonos de Bogotá. Entonces, ahí hay un desgaste muy grande de la ciudad, o sea, la gente va a emprender todas las acciones judiciales y pues desde luego el alcalde va a seguir la marcha porque el Consejo de Bogotá, como junta directiva, como la máxima expresión de la autoridad dentro del poder representativo, el constituyente primario le entrega a los concejales de Bogotá la posibilidad de que decidan por el resto de ciudadanos. Entonces, ahora el constituyente primario, a través de ese cabildo, le está exigiendo cuentas a esos concejales que aprobaron la venta de la empresa de telecomunicaciones. Ahí va el debate y en el próximo programa de Panorama Económico, pues vamos a ampliar esta información para que en Panorama Económico Distrital toda la audiencia de La Voz del Derecho pueda enterarse de cómo va este proceso y ustedes puedan sacar conclusiones. Es importante mirar el precio de la acción de la ETV va en 640 pesos, sobre todo ya en este precio sigue estando por debajo de su precio valor en mercado, ¿no? O sea, prácticamente esta acción se podría estar vendiendo por encima de los 1.000 pesos. Y en el caso de la empresa de energía de Bogotá está en los 1.815 pesos, corrigiendo el menos 0.27%. Caso de esta empresa, por favor, no le sigan coartando el crecimiento que venía teniendo desde la administración Petro. Y de esta forma llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy tuvimos la grata compañía de una persona como Tito Martínez que nos acompañó en esta sección de Panorama Económico Nacional. Y nuestro analista de mercados, Alejandro Pelandia, en la Control Master, Andrés Rocha. Los esperamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.